Estar ahí fija, ¿de acuerdo? Israel, pueblo escogido por Dios para manifestar su plan de salvación a toda la humanidad. Si queremos entender en profundidad qué es lo que acontece en el mundo y por qué las cosas están pasando como están pasando también en todo Oriente Medio, tenemos que ir a la Escritura. Debemos acudir a la palabra y en ella entender cuál es no solamente el plan de salvación para nosotros como ya creyentes o como iglesia o como occidentales, sino para la humanidad entera. En ocasiones tendemos a personalizar mucho eso de la salvación. Bueno, Jesús murió por mí. Jesús murió por mí y Él murió por ti. Pero la Biblia nos dice que Él murió por la humanidad. El judío primeramente y también los gentiles. O sea que el plan de salvación tiene una trascendencia universal. Y no solamente para el ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús vino para hacer todas las cosas nuevas. Leemos en la Escritura que la creación gime, gime casi con dolores de parto por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por causa del pecado la creación ha sido sujeta a esclavitud. Dios no creó la tierra para que criara cardos y espinos, pero por causa del pecado la tierra criará cardos y espinos. Es decir, sufre las consecuencias. Todo lo que vemos, esas señales de las que nos habla Jesús, la Escritura, ¿no? de los grandes terremotos, todas estas catástrofes naturales, no estaban en el plan original del Señor. Pero por causa del pecado, la creación también gime. Así que la obra de salvación y redención de Jesús tiene una trascendencia universal. Pero en cuanto al ser humano, es importante que tengamos claro que Dios ama a todas las personas por igual. Pero escogió a Israel para mostrar su plan de salvación a toda la humanidad. Y lo que voy a hacer durante las próximas semanas y meses es derribar estructuras mentales. Voy a quitar muchos tabúes, muchas ideas falsas con respecto a Israel y desvelar un poquito más, siempre desde la Escritura y a través de la Escritura, qué es lo que el Señor empezó hace 4000 años y completará el día en que Jesús venga a reinar sobre la tierra para culminarlo todo en la nueva Jerusalén celestial. Amén. Ahora bien, aquí veis un montón de libros. Estos son libros que nos hablan, que nos enseñan, son libros súper interesantes. Algunos están en inglés, así que si no sabes inglés ya estás a tiempo todavía de aprender un poquito, porque hay mucha literatura y muy buena. Pero como te digo, no te voy a hablar de los libros, te voy a hablar de lo que dice la palabra. Ahora bien, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta expresión, ¿no? El pueblo elegido de Dios. ¿Cuánto lo hemos escuchado? Muchas veces. Y evidentemente lo asociamos al pueblo judío. Ahora, ¿por qué Dios eligió a Israel? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué no todos los pueblos o cualquier otro pueblo de la tierra pudieron haber sido elegidos? ¿Por qué Israel? Yo me lo he preguntado muchas veces. Pero antes de responder a estas preguntas, tenemos que considerar o pararnos un poquito para entender qué significa esta frase y por qué en la Biblia es tan importante. Y para ello, para entender qué significa desde la perspectiva de Dios, pueblo elegido, tenemos que ver dos cosmovisiones de la vida. Tú y yo, como seres subjetivos, tendemos a pensar que la vida es como nosotros la pensamos. Las cosas se hacen como yo las hago. Como las cosas se hacen en mi país es como deberían hacerse en todos los países del mundo. Como dicen en la famosa película de Ana y el Rey, las costumbres del Imperio Británico son las costumbres del mundo. Esa mentalidad imperialista que todos tenemos. ¿Por qué? Porque nos choca cómo hacen las cosas otras personas. Nos llama la atención la mentalidad y la forma de proceder de otras culturas. Y muchas veces lo juzgamos creyendo que es equivocado, simplemente porque es distinto a como nosotros lo haríamos. Y aquí tenemos, para poder comprender esto,
tenemos dos cosmovisiones, la cosmovisión occidental, que es la nuestra, y la cosmovisión bíblica. Fijaros, en la mentalidad occidental, la tuya y la mía, cuando pensamos en algo elegido, ¿en qué pensamos? En algo especial, ¿no? En algo o alguien que es el preferido. Es más, cuando tú vas a una heladería, tú no escoges el helado que no te gusta, escoges el helado que más te gusta. Es decir, discriminas y eliges algo rechazando todo lo demás. Esa es nuestra cosmovisión de elegido como occidentales, pero nada tiene que ver con lo que nos enseña la palabra. La cosmovisión bíblica, es decir, la forma de entender la elección desde la Biblia, desde el corazón de Dios, es que alguien elegido es alguien apartado o escogido para una función o propósito muy concreto. Romanos 2 dice que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, si pensáramos que Dios escogió a Israel porque lo amó más que a otras naciones o porque lo consideró mejor que otros pueblos, estaríamos asumiendo que Dios hace acepción de personas y por lo tanto la Biblia estaría diciendo una mentira o se estaría contradiciendo, pero no es así, no es así. Esta elección del pueblo de Israel tiene más que ver con que cuando Dios elige algo, cuando Dios escoge algo, lo hace con el fin de apartarlo para un propósito específico. Entonces, ¿son los judíos, es el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, no porque Dios los ame más, sino porque Dios los llamó y los escogió para un propósito específico. Y como dice el título de este estudio, para mostrar al mundo su plan de salvación a través de su relación y su forma de relacionarse, de proceder con la nación de Israel. Deuteronomio 7, ¿lo tenéis por ahí a mano? Ya acabo de desmontar un mito, porque muchos creyentes creen que Dios ama más a Israel que a otros pueblos. Y no es así, ¿eh? Por eso hay algunos que incluso judaizan, o creen que si uno es cristiano y además es judío o practica el judaísmo, como que tiene puntos para entrar en el cielo, y no es así. Al cielo se va única y exclusivamente por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Bueno, en Deuteronomio 7 leemos precisamente esto, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y fíjate, aquí tenemos que tener en cuenta algo súper importante que muchas veces pasa desapercibido y tiene que ver con lo que acabo de explicar. Dice que Dios te escogió para ser un pueblo ¿qué? Santo. Santo. Ahora, ¿en qué piensas tú cuando escuchas la palabra santo? Normalmente pensamos en algo bueno, perfecto, irreprensible, puro, pero no es lo que está diciendo aquí. La palabra santo en hebreo tiene una connotación, que lo está diciendo José Antonio, que lo vemos también, por ejemplo, en los objetos del tabernáculo o del templo. Dice que esos objetos son santos. ¿Puede ser santo un objeto? No, porque un objeto no puede pecar. Por lo tanto, tampoco puede hacer las cosas bien. Ahora, son objetos que han sido santificados, han sido apartados para un fin específico y solamente para eso. Así que cuando Dios le está diciendo a Israel, yo te escogí para que me seas un pueblo santo y especial, es no porque Israel sea perfecto, que evidentemente no lo es y no lo ha sido. No porque sea irreprensible, no, sino porque es un pueblo que Dios ha apartado para sí mismo, con un fin y con un propósito específico. Ahora, ¿por qué Dios tiene que tener, o por qué el Señor tiene un pueblo elegido? Dios es espíritu. Y si Él no se revela a nosotros, nosotros no tenemos manera ni forma de alcanzarlo.
¿Por qué? Porque somos carne. Pero es que además Él es santo. Él sí es santo, Él sí es perfecto, Él es puro. Y esa pureza y esa perfección, esa belleza, esa majestad, no puede tener relación con nuestra carne, con nuestro pecado. Hay un muro de separación, hay un velo, hay un abismo de separación. Ahora, hasta que Jesús llegara para rasgar ese velo y darnos acceso a la presencia de Dios, el Señor ha ido mostrando y revelando su plan de salvación a toda la humanidad por medio de la nación de Israel. Y fijaros, la mayoría de las citas que encontramos en cuanto al pueblo elegido de Dios las encontramos en Deuteronomio y después 2 citas más en Isaías, capítulo 43 y capítulo 65. Pero de todos los pueblos de la tierra, la Biblia dice que al único que Dios llamó santo y mi posesión, vosotros sois mi posesión, el único es a Israel. Y, como digo, a primera vista podría parecer que Dios tiene favoritismo, ¿no? Que Dios hace preferencia. Oye, ¿por qué Israel y por qué no otro pueblo? Bueno, si seguimos leyendo en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, el Señor nos da la respuesta. Fijaros, el Señor le está diciendo a Israel, no os amó ni os eligió por ser más numerosos que todos los pueblos, sino que erais el más pequeño de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Y aquí entra otro elemento importante. No solamente no lo hizo por las cualidades de ese pueblo, no lo hizo porque fuera numeroso y excelente en cuanto a su estilo de vida, que no lo era. Dice que Dios llamó a Israel, y tenéis que poneros en contexto. Israel está en el desierto, ¿vale? Moisés está recordando todo lo que Dios ha hecho en esos 40 años de desierto. Están a punto de entrar en la tierra prometida. Hay una generación que fue la que salió de Egipto con más de 40 años que ya ha muerto en el desierto. Y hay una generación que salieron siendo jóvenes y ahora son mayorcitos. Pero que han visto el poder de Dios, han visto el amor y la fidelidad del Señor durante 40 años en el desierto. Y ahora el Señor les recuerda que Él tiene un plan para ellos y para eso los ha escogido. Ahora bien, les dice, no os he escogido porque seáis los mejores. No os he escogido por vuestras cualidades humanas. Os he escogido, uno, por amor, como hemos leído. Y os he escogido porque yo hice un pacto con vuestros padres y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Es decir, el Señor escoge a Israel por el pacto que hizo con un hombre, Abraham. El Señor escogió a Israel por amor y con un propósito específico, como ya os he dicho, a fin de cumplir un pacto que Él había hecho con Abraham. Y para eso tenemos que remontarnos 4000 años atrás. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, y le dice, vete a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham, siendo ya entrado en años, toma toda su familia, sus posesiones y viaja hasta la tierra de Canaán. Y allí vemos dos momentos importantes, hay varios, pero dos importantes. Uno, el capítulo 12 de Génesis, y otro el capítulo 15. En el capítulo 12 Dios le dice a Abraham, siendo ya anciano, voy a multiplicarte de tal manera que si puedes contar las estrellas de los cielos, así podrás contar tu descendencia. Le dice que lo va a multiplicar, le dice que va a hacer de él una gran nación. Y unos capítulos después, que son varios años después, en Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham. No sé si recordáis ese momento en el cual Abraham dice que entra en un profundo sueño, y en ese sueño hay un sacrificio ya preparado y los pájaros intentan comerse el sacrificio, pero en ese momento aparece una antorcha de fuego, la presencia de Dios, atravesando ese sacrificio. Y ahí le dice, Abraham, yo haré de ti una gran nación. Y a pesar de que tus hijos, tus descendientes, bajarán a Egipto
y serán esclavos allí por 400 años. Con todo, yo los haré volver a la tierra que te prometí y aquí prosperaréis. Esto es lo que conocemos como el pacto abrámico, ese pacto que Dios hace con Abraham. Y ese pacto tiene dos partes. Uno, que multiplicaré tu descendencia, y dos, que te daré un lugar muy concreto sobre la faz de la tierra, y ese lugar sería la morada de tus descendientes para siempre. ¿Saben cuál es ese lugar? Eretz Israel, la tierra de Israel. En aquel momento Canaán, y después se convirtió en el reino de Israel, la tierra de Israel. Ahora, esa es la parte humana, por así decir. Pero la segunda parte de ese pacto es que Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de los descendientes o de la descendencia, de la simiente de Abraham. Es decir, yo te voy a bendecir de tal manera que tus hijos serán millones, y millones son hoy día. Te voy a bendecir de tal manera que aunque vas a ir y venir de la tierra que yo te doy, terminarás viviendo en la tierra que fluye leche y miel, como así sucede hoy día, 4000 años después. Pero más allá de todo eso, por encima de esa bendición terrenal que yo te voy a dar a ti y a tu descendencia, Abraham, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De qué simiente está hablando el Señor? Jesús. De la simiente de Abraham. De ahí son benditas y toman nombre todas las familias de la tierra. Así que ya vemos aquí como en este momento Dios escoge a un pueblo por amor y también por cumplimiento de un pacto y una promesa que le había dado a Abraham en su momento. Ahora la cuestión es, Dios tiene un pueblo escogido, ese pueblo es Israel, y la pregunta a la que no hemos dado respuesta todavía es ¿por qué Israel? Ya hemos descartado que no es por favoritismo, no es porque los ame más que a otros, no es porque sean los mejores, porque evidentemente no lo eran. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Israel? Bueno, en primer lugar, por amor, como ya hemos dicho. En segundo lugar, para cumplir el pacto que había hecho a Abraham y para demostrar que Dios es un Dios que cumple sus promesas, aunque pasen cientos o miles de años. Dios cumple sus promesas. Aunque pasen cientos de años, aunque pasen siglos o milenios, Él no se olvida de sus promesas y de sus pactos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él no puede mentir. Él no se equivoca. Él no se vuelve atrás. Y Él cumple sus promesas por amor de sí mismo, por amor de su santidad y por amor de su nombre. De hecho, fijaros, Ezequiel mismo, el profeta Ezequiel, él preanunció, él profetizó que Dios esparciría a Israel. Una vez ocuparon la tierra, una vez fueron prósperos en la tierra, dice Ezequiel que el pueblo sería esparcido por los 4 confines de la tierra. Y esto tiene 2 cumplimientos. Tiene un cumplimiento en el tiempo de Ezequiel, cuando ya las tribus del norte habían desaparecido en Asiria y cuando las tribus del sur estaban en Babilonia, exiliados. Pero tiene un cumplimiento que tuvo su momento de máximo auge después del año 70, cuando los judíos fueron expulsados de la tierra y esparcidos por todo el imperio romano y han llegado a los 4 confines de la tierra. Y tendrá un cumplimiento también futuro, porque a Israel le queda todavía una última dispersión, pero de eso hablaremos en otro momento. Ahora bien, dice que serían llevados a los 4 confines de la tierra, pero que cumplido el tiempo oportuno, el Señor los traería de nuevo a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. No lo haría por la justicia de ellos, no lo haría por su buen comportamiento, sino por amor a sí mismo, por fidelidad y por amor al pacto que hizo
con Abraham. De hecho, en Ezequiel 36, lo tenéis ahí en la Biblia, podemos leerlo juntos, en el versículo 22 en adelante, dice así: por tanto, le dice Dios a Ezequiel, dile a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Gracias, David. Y dice el versículo 32, saltamos un poquito, y dice el versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Así que avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Es decir, Dios cumple sus promesas aún a pesar de la infidelidad de la nación de Israel. Aunque éste fuera expulsado de la tierra prometida, llevado a todas las naciones e incluso profanado el nombre de Dios con su comportamiento, aún así el Señor dijo que seguiría siendo fiel. Él prometió que cumpliría su promesa. ¿Porque Israel es especial? No, sino porque Dios es especial en medio de la casa de Israel. Él iba a santificarse, a santificar su nombre en medio del pecado, en medio de la humillación, en medio de la profanación. Dice que el Señor santificaría su santo nombre, glorificaría su nombre a través de la nación de Israel delante de todas las naciones. Dios demostrará que Él es Dios a toda la tierra a través de la nación de Israel. A través de ellos Él lo ha ido demostrando, lo está demostrando hoy día, y un día glorioso y futuro lo demostrará definitivamente. ¿Por qué ellos y no tú y yo? Bueno, muy sencillo, porque a través de una nación, de un pueblo como Israel, el Señor quiso mostrar y ha querido mostrar su carácter bondadoso y de misericordia. Cuando tú miras, cuando tú y yo observamos a la nación de Israel, su historia, su proceder, lo único que podemos decir, más allá de decir que ellos son pecadores, porque ¿quién de nosotros es mejor que ellos? Ninguno. Lo único que podemos resaltar es que Dios es bueno, que el Señor es fiel, que Él es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, que guarda el pacto de generación en generación, que Él no se olvida de sus promesas y que todo lo que hace, lo hace no tanto por amor a ti y a mí, aunque nos creamos muchas veces el ombligo del mundo. Todo lo que Dios hace por encima de todas las cosas es por amor a su nombre, que es santo y perfecto. Porque si Él es celoso de algo, es de su gloria. Dios es celoso de su gloria. Y todo esto es bueno, recordarlo mientras miramos a Israel, porque muchas veces, mis amados, nuestra fe es muy frágil, es muy débil, es muy inestable, porque está más centrada en nosotros mismos, en lo que Dios hace supuestamente por nosotros de manera individual, que en lo que Dios es y está haciendo de manera universal. Muchas veces flaqueamos porque estamos más centrados en nosotros que en Dios. Estamos más centrados en lo que el Señor puede hacer por nosotros que en lo que Él y en quién Él es. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que Dios debería o se supone que debería hacer por nosotros, que en lo que Dios está llevando a cabo desde hace miles y miles de años en esta humanidad rebelde y perdida. Y cuando nos desenfocamos de nosotros y nos enfocamos en el plan de Dios, es cuando nuestra fe comienza a reafirmarse, a enfocarse de manera correcta en la persona y en el lugar adecuado. Dios revela su carácter bondadoso, su carácter fiel a través de la nación de Israel. Y además, Dios bendice a toda la humanidad por medio de Israel.
Porque una de las promesas que el Señor le dio es que serían una luz para las naciones. Dios les dijo que serían una luz para las naciones. Y si somos muy prácticos, lo hemos podido ver. Y en España, más todavía. Más todavía. Pero eso es otro tema, o como decimos aquí los más viejos, harina de otro costal. Ahora, otra pregunta más. ¿Son los judíos o el pueblo de Israel más amados o más importantes que los demás pueblos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿No? Acabamos de ver que no. Simplemente han sido escogidos para un propósito específico y especial. Dios los escogió. Y esto es importante comprenderlo, porque esta elección tiene que ver con el llamado. Y ese llamado nos lleva a una responsabilidad. Muchas veces vemos al Señor llamando a una persona y vemos cómo Dios la utiliza, ¿no?, en el ministerio. Y decimos, jolín, ¿por qué él y yo no? O ese está ahí porque es como decimos, el favorito de Dios. Y no comprendemos que todo llamado conlleva una gran responsabilidad. Y al que más se le da, más se le demanda. Y si entendemos esto, podemos comprender un poquito el porqué de los tantos sufrimientos de la nación de Israel y del pueblo judío a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque se les ha dado mucho y por lo tanto Dios les exige mucho. Así que vemos que a través de ellos el Señor muestra el carácter amoroso al resto del mundo. Y Dios no los ama más ni tiene más cosas para ellos que para el resto. Simplemente Dios nos muestra cómo es su amor a través de su trato con la nación de Israel. Ahora, Dios ama a su creación. El Señor ama a su creación y esa creación nos incluye a todos. El mayor deseo que el Señor tiene es que todos lo conozcan como Padre y sean salvos. Ese es el plan de Dios para la humanidad, que todos puedan conocerlo y ser salvos. Esa es la gran comisión, predicar que a pesar de que somos pecadores y estamos separados de Dios, por medio de Jesús podemos reconciliarnos con el Padre. Entonces, Dios escogió a un pueblo para mostrar ese amor. Y por medio de ese pueblo vino el Mesías de la humanidad. ¿Cuántos sabéis que Jesús era judío? Jesús no era de California, ni de New York, ¿vale? Aunque a veces en las películas aparece con un pelo medio rubio, ojos azules, una tez clara. No. Jesús era oscurito, seguramente de piel aceituna, ojos negros, pelo oscuro. Y estaría fuerte el tío porque era carpintero. Ahora, él era de la tribu de Judá, de la familia de David. Es decir, Dios escogió a un pueblo para mostrar su carácter de amor a lo largo de los siglos, pero también escogió a este pueblo para traer a aquel que sería el Mesías redentor de toda la humanidad. Es decir, cuando Dios le dice a Abraham, de tus descendientes vendrá la bendición para todas las naciones, le está diciendo que de tu descendencia vendrá el Mesías que salvará al mundo. Y este Mesías es Jesús. Amén. Sí, como vemos, 2000 años después de haber hecho esa promesa a Abraham, el Señor lo cumplió en la persona de Jesucristo. Hace un par de meses hemos recordado Pesaj, hemos recordado la Pascua, ¿verdad? Ahora mismo, desde ayer, hemos entrado en la semana de Shavuot, estamos en Pentecostés. Este sí es el Pentecostés bíblico, el que está celebrando esta semana, ¿de acuerdo? Estamos en la semana en la cual se cuentan 7 semanas
desde el primer Shabbat de Pesaj o de las panes sin levadura. Son 49 días, pues al día 50 es el día de las primicias, es cuando se suben a Jerusalén, o subían a Jerusalén con los primeros frutos y ahí los dedicaban al Señor. El sacerdote dice que mecía esas primicias como lo mejor para el Señor, y esas fueron las primicias del Espíritu Santo. No solamente no fuimos nosotros los que le ofrecimos lo mejor, sino que Dios en Pesaj ofreció lo mejor que tenía, que era su único hijo. Y 49 días después, al día 50, el Señor volvió a dar lo mejor, las primicias de su Espíritu sobre la Iglesia. Porque Dios, que estableció los festivales para que podamos comprender también cómo Él se relaciona con el mundo y con la creación, a través de ellos tenemos enseñanzas que nos traen a la luz principios espirituales. Pero ya no de nosotros hacia Él, sino de Él hacia nosotros. Las primicias nos las trajo siempre el Señor. Ahora, del linaje de David, de la tribu de Judá, de una familia judía, ¿creéis que en el plan de Dios hay diferencias entre judíos y gentiles y por lo tanto entre judíos y cristianos? Vaya preguntita que hace hoy el pastor, ¿eh? ¿Hay diferencias? Hablo en cuanto al plan de salvación, me refiero. Estamos hablando del plan de salvación, está ahí. No. La única diferencia, la llevo diciendo explícita e implícitamente o nombrando desde el principio, entre judíos y gentiles, es que Dios eligió a una familia del mundo, es decir, a la nación judía, para un propósito específico. Es la única diferencia. Dios no escogió a los colombianos, por ejemplo, ni escogió a los españoles, ni a los mexicanos. Dios no escogió a los italianos, aunque tengan el Vaticano. No. Tampoco a los catalanes, aunque no quieran ser España. Dios no escogió a ninguna otra nación, simplemente por amor y por su soberanía escogió a la nación, a la familia de Israel, para un propósito específico. Y por eso les dio también un pacto eterno, que es el que acabamos de nombrar en Génesis 15. Sabéis, la Biblia nos muestra cómo Dios va interviniendo en la historia humana, cómo Él va de alguna manera moldeando la historia de la raza humana, y lo va haciendo a través de la nación judía. Y la evidencia la tenemos hoy en estos días. Si el presidente o el primer ministro que tiene hoy Israel estornuda, todo el mundo se pone nervioso. Lo estamos viendo. Fijaros, en este mismo instante hay más de 130 guerras declaradas en el mundo. Y en muchas de esas guerras sí se están cometiendo genocidios. Pero genocidios literales, donde cientos de miles de personas están muriendo, siendo masacradas. ¿Lo veis en las noticias? ¿A que no? En este mismo instante se están cometiendo genocidios contra cristianos, comunidades cristianas enteras en los países africanos musulmanes. ¿Lo escucháis en las noticias? ¿No? En este mismo instante hay millones de desplazados en diferentes países del mundo por causa de la guerra. ¿Lo escucháis en las noticias? No. En cambio, todo, absolutamente todo lo que acontece en Israel sale en las noticias. ¿Por qué? Porque Dios está conformando, está moldeando la historia humana a través de la historia de esta nación. Y tenemos que comprenderlo, no solamente en lo humano, pero sobre todo en lo espiritual. Porque no es solamente lo que Dios ha hecho en el pasado, sino lo que el Señor está haciendo y lo que Él va a hacer, que tiene que ver con la nación de Israel. Ahora, el Señor está usando y usará a Israel para demostrar al mundo que Él ama a la humanidad, que tiene un plan de salvación para ellos, que cumple sus promesas, que quiere que todos sean salvos y que se unan a su familia. Y la única diferencia que hay entre judíos y gentiles es que Él los escogió a ellos para una tarea, para una misión, para un plan, un objetivo concreto y específico, y no escogió a nadie más. Este encargo tiene una gran responsabilidad
y por lo tanto también tienen unas consecuencias. Fijaros, en cuanto a los cristianos, ¿hay alguna diferencia entre los judíos y los cristianos? Claro que las hay. La mayoría de los cristianos de hoy día no son judíos. Entonces no pueden por sí mismos entrar en la familia de Abraham. Solamente hay un medio para entrar a formar parte de la familia de Abraham y por lo tanto a ser beneficiarios de las promesas de Abraham. ¿Sabéis cuál es ese medio? La fe en un judío. La fe en Jesús de Nazaret. Y la Biblia nos dice algo muy importante acerca de esto. Fijaros, Romanos 4, versículo 16. Dice que, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. No solamente para la que es de la ley, es decir, los judíos, habla de la descendencia de Abraham, sino también para la que es de la fe de Abraham, es decir, los creyentes judíos y los creyentes gentiles, el cual es Padre de todos nosotros. Hermanos, hermanas, por la fe, los cristianos, o los que ponen su fe en Jesús, entramos a formar parte de las promesas y el destino de Israel para mostrar al mundo cómo es Dios. En el momento en que tú y yo nos convertimos en hijos e hijas de Dios por la fe en el sacrificio, en la muerte expiatoria y en la resurrección de Jesús, en ese momento entramos a formar parte de la familia de Dios, entramos a formar parte y somos beneficiarios de las promesas de Dios para Abraham, y además tenemos la responsabilidad que tiene el pueblo y la nación de Israel. ¿Por llamado? No, por la fe. Por la fe. ¿Y cómo tenemos esa responsabilidad? Muy fácil. Mateo 28, 19 y 20. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos y por lo tanto a nosotros? Ahora que habéis entrado a formar parte de la familia de mi Padre, sois beneficiarios de sus promesas, pero también responsables de mostrar al mundo cómo es el Dios de Israel, cómo es el Dios que os ha salvado. De hecho, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, lo expresa de una manera maravillosa. Fijaros, mas vosotros sois linaje escogido. ¡Wow! Solamente Israel es linaje escogido, nadie más. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pedro? A los discípulos de Jesús. Linaje escogido, real sacerdocio. Solamente Israel era un real sacerdocio para Dios delante de todas las naciones. Y ahora Pedro se refiere a los creyentes. Nación santa, pero si solo hay una nación santa a los ojos de Dios, es Israel. Ahora todos aquellos que ponen su fe en Jesús entran a formar parte de esta nación santa. Pueblo adquirido. Dios se adquirió a Israel. Y ahora dice que se adquirió un pueblo a precio de sangre, de la sangre de Jesús. Ahora muy bien, ya os digo de qué sois beneficiarios, ya os digo cuál ha sido el premio, el galardón, la recompensa. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, para que le mostréis al mundo cómo es el Dios de Israel. Es decir, que todo lo que era responsabilidad de la nación de Israel hasta que Jesús vino, ahora también es responsabilidad de aquellos que ponemos nuestra fe en el Dios de Israel. Y por lo tanto, entramos a formar parte de su familia. Y sigue así, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesús, ese llamado divino a mostrar el carácter de Dios a todo el mundo y su plan de salvación, ahora ya no es competencia única y exclusiva de la nación de Israel, sino también de aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Dios de Israel por medio de la obra y persona de Jesucristo. Amén. De hecho, fíjate, esto nos ha convertido en hijos y herederos y por lo tanto pueblo del pacto.
A la nación de Israel se la conoce como la nación del pacto, la nación con la cual Dios hizo pacto, y un pacto eterno, a través de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Promesas que fueron reafirmadas después a Moisés y después también al rey David, y que tuvieron su cumplimiento en la persona de Jesús. Efesios 2 dice que antes tú y yo estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel y por lo tanto éramos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y cuáles son esos pactos? ¿Cuáles son los pactos de la promesa? Pues una bendición eterna, una elección y un lugar en el plan de Dios para el mundo. Dios le dio a Israel un lugar en su plan de salvación. Y ahora, por medio de Jesús, tú y yo tenemos también un mismo lugar para el plan de salvación de esta humanidad. Por la fe, tú y yo hemos entrado a formar parte de la historia de Israel. No nos hemos convertido en un Israel espiritual ni cosas de esas, Simplemente somos parte de esa historia de salvación que Dios está desarrollando, que Dios está llevando a cabo. Y ya no como ciudadanos de segunda clase, sino como herederos de pleno derecho por medio de Jesús. Romanos 11 dice que por la fe nosotros, y se refiere a nosotros como el olivo silvestre, ese olivo que crecía por ahí solo, hemos sido injertados en el olivo natural, es decir, en Israel. Y por lo tanto somos beneficiarios de sus promesas, porque las promesas nacen de la raíz. ¿La raíz quién es? La raíz es Dios. Israel fue injertado, fue plantado en esas promesas, y ahora nosotros, por medio de Jesús, hemos sido injertados como olivo silvestre para participar de esas promesas y de ese plan. Y de hecho, fijaros, Romanos 11 continúa diciendo que el llamado y los dones son... ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, el Señor llamó al ministerio a este hermano, el Señor dio cientos dones a ese hermano, pero bueno, como ha estado mal espiritualmente, pero los dones son irrevocables. Hermanos, cuando Dios está hablando de que los dones y el llamado son irrevocables, no se refiere a los dones espirituales ni al ministerio, se refiere única y exclusivamente al llamado de Dios sobre la nación de Israel. Por eso es bueno la exégesis de los textos, para no sacarlos de contexto y predicar tonterías. Es el llamado de Dios sobre Israel. Los dones y el llamado de Dios sobre Israel son irrevocables. Es decir, lo que Dios prometió que haría con Israel, Dios lo hará. Lo que el Señor le ha dado a esta nación, el Señor se lo dará. Pero ahora nosotros somos también beneficiarios de esas promesas y de ese pacto. Y esto es independiente de la obediencia o desobediencia de la nación de Israel. Dios no ha cambiado de opinión con respecto a Israel. Y aquí quiero, de nuevo, romper muchas mentiras o falsas enseñanzas. Él no ha reemplazado a Israel por la Iglesia. Él no ha reemplazado a esta nación por un Israel espiritual. No, eso es una blasfemia, es una herejía. Eso no tiene cabida en la Escritura. Romanos 11 dice así: ¿ha desechado Dios a su pueblo, refiriéndose a Israel? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así como digo, los cristianos no somos, como falsamente se ha enseñado, el Israel espiritual, ni los que hemos ahora ocupado el lugar de Israel en las promesas de Dios. No. Hemos sido incorporados a la familia de Abraham por medio de la fe. El Señor nos ha introducido en las promesas hechas a Abraham y en el llamado a bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Amén. Ese es nuestro llamado ahora. Ese es nuestro llamado, el ser beneficiarios y bendecir. Como siempre dice Chari, somos bendecidos para bendecir. De hecho, lo que el Señor ha hecho no ha sido quitar a uno y poner a otro, sino de los dos pueblos hacer uno solo. Dice Efesios 2, del 11 al 19, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, es decir, tú y yo, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, es decir, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra realidad antes de conocer a Jesús. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que, fíjate, de ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué maravillosa explicación de cómo el Señor nos ha introducido por medio de la fe en Jesús en la familia de Abraham, para ser beneficiarios de sus promesas y también responsables de anunciar a todo el mundo quién y cómo es el Dios de Israel. Y voy terminando haciendo una pequeña reflexión que tiene mucho que ver también con nosotros. He dicho al principio que Dios no escogió a Israel porque eran los mejores, porque no lo eran. ¿Cómo dice la Biblia, y no lo esconde, que era la nación de Israel? ¿Cómo Dios veía a Israel? ¿Como un pueblo duro de cerviz y con una frente como de bronce? Es decir, un pueblo rebelde, un pueblo testarudo, un pueblo obstinado, un pueblo que constantemente se alejaba de Dios. ¿Y sabéis? Esto me recuerda a ti y a mí. Esto me recuerda a nosotros. ¿Por qué? Porque es el corazón del ser humano. Es el corazón del ser humano. Ahora dice que si Dios escogió a un pueblo para sí mismo y Él es omnisciente, Él sabía cómo eran. Entonces, ¿por qué Dios escogió a un pueblo cabezota, a un pueblo obstinado, a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de cerviz? ¿Por qué Dios escogió a un pueblo así para mostrar su carácter al mundo? ¿No podía haber escogido un pueblo amable, obediente, sumiso, dispuesto de corazón a obedecerle en todo? ¿No hubiera sido más fácil para el Señor hacer esto? ¿Por qué Dios escogió a la nación de Israel? ¿Por qué hizo pacto con una familia que transgredió los límites de la bondad, la misericordia y el perdón de Dios constantemente? ¿Por qué lo hizo? ¿Nunca te has preguntado esto? Yo sí me lo he preguntado. Yo sé que cuando leo la Biblia me surgen muchísimas preguntas. Bueno, pues porque muy probablemente Dios quiso hacer pacto con este pueblo sabiendo cómo eran, para mostrar al mundo, a través de un pueblo testarudo y obstinado, cuán grande y cuán profundo es el amor y el perdón de Dios. Cuán grande y cuán profundo es su amor. La relación entre Dios como Padre y la nación de Israel nos muestra ese corazón de Padre misericordioso que se compadece. ¿Han leído el libro de los jueces? Dice que una vez que Josué murió, cada uno hacía como ahora, lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía y que nadie me diga nada. Pero entonces, cuando eran asolados por los enemigos, ¿qué hacía la nación? ¡Ay, Señor, por favor, ten misericordia, acuérdate de nosotros, somos tu pueblo! Y Dios, ¿qué hacía? Se compadecía. Enviaba a un juez, enviaba a un libertador y tenían paz por un tiempo. Cuando ya se acostumbraban a esa paz, ¿qué hacían? Otra vez lo que bien les parecía. Y cuando estaban apurados, cuando estaban angustiados, volvían a clamar al Señor. El libro de Jueces es una muestra de la historia de la nación de Israel, hasta el día de hoy. Entonces, lo que vemos aquí es la infinita sabiduría de Dios para mostrar su amor al mundo. Porque en ese sentido, lo que Israel nos muestra es el corazón del ser humano. En la nación de Israel estamos representados todos en cuanto al corazón del ser humano, porque el ser humano es obstinado, el ser humano es rebelde y el ser humano es autosuficiente y solo buscamos a Dios en muchas ocasiones cuando tenemos necesidad. Cuando estamos necesitados y angustiados, clamamos al Señor. Pero cuando todo nos va bien, nos rodeamos de ídolos. Ídolos que luego adoramos. Esa idolatría nos produce
terribles dolores de cabeza y entonces clamamos al Señor. El Señor escogió a la nación de Israel porque a través de esa nación nosotros podemos ver también cómo es nuestro corazón. Ahora he dicho que el llamado de Dios es irrevocable. Y puede ser que todo eso te parezca muy denso, pero es solamente el cimiento, es una base, es una breve introducción de lo que estaremos viendo en las próximas semanas. Ahora, fíjate, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. De 2 pueblos ha hecho un solo pueblo. Mirad, tenemos una tecnología tan moderna, tan avanzada, que podemos explorar galaxias que están ¿a cuánto? A millones de años luz. Pero ¿el ser humano puede medir el universo? Tenemos una capacidad de investigación oceanográfica a día de hoy que, podemos ver a miles y miles de metros por debajo de la superficie marina. Pero después de siglos, o un par de siglos de investigación oceanográfica profunda y exhaustiva, se cree que conocemos el 5% de lo que hay en el mar. El universo y las profundidades son demasiado extensas para que el ser humano pueda jamás medirlas y comprenderlas. Y Jeremías 31:37 dice: así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, si podéis hacer eso, entonces yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. El día que el ser humano pueda medir el universo y alcanzar el último rincón de los océanos, ese día Dios desechará a Israel. Y en el capítulo 33, Jeremías añade aún: así ha dicho el Señor, si no permanece mi pacto con el día y la noche, es decir, si se anulan las leyes de la física para que deje de haber día y deje de haber noche y el sol se detenga, si eso sucede, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, entonces también desecharé a la nación de Israel. El día que se detengan las leyes que hacen que todo el universo funcione con perfección de reloj suizo, ese día Dios desechará a Israel, cuando todo deje de funcionar. Y de David mi siervo, para no tomar su descendencia, que él sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré misericordia. Queridos hermanos, fue a través de la familia de Abraham, de los hijos de Israel, que el Creador decidió revelarse a sí mismo y a su Hijo al mundo. Él muestra su poder y su carácter a través de un pueblo como ellos. Y si es capaz de mostrarlo a través de un pueblo como ellos, que como hemos visto son duros de cerviz, podemos comprobar que hay esperanza para un mundo rebelde y para corazones endurecidos como todos tenemos. Así que lo que la Biblia nos enseña, mis amados, es que Dios todavía tiene un plan futuro para la nación de Israel, y es un plan que tiene mucho que ver con la Iglesia. De hecho, fijaros, este libro está en inglés, pero creo que también está en español. Se llama Your People Shall Be My People. Tu pueblo será mi pueblo. Es un título sacado de las palabras de Ruth la Moabita, cuando Noemí le dijo: mira, vete a tu casa, que yo no tengo nada que ofrecerte. Y entonces esa mujer dijo: no. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa mujer extranjera, esa gentil, de forma voluntaria, abrazó la fe en el Dios de Israel. ¿Y saben? Esta mujer fue la abuela del rey David. ¿Y saben? Esta es un antepasado del Mesías del mundo. Una gentil, igual que Rahab, la ramera de Jericó. ¿Por qué? Porque Dios ha ido conformando la historia de la humanidad para mostrar su plan de salvación por medio de un pueblo y de una nación. Una nación a la cual en el futuro Dios transformará y le dará un nuevo corazón, como dice Ezequiel 36. Pero no solamente eso, sino que Dios dice que morará en medio de ellos desde la ciudad de Jerusalén. Dice Zacarías 2:10: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, ha dicho el Señor.
Y me verán y me serán pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Y añade Ezequiel: así ha dicho el Señor: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. El Señor ha escogido a Israel para revelar su poder, su fidelidad, su amor y su bondad a toda la tierra. Y ahora, los que creemos en Jesús, somos parte de ese olivo que Dios ha plantado sobre la tierra. Por lo tanto, si creemos, y yo lo creo, que Dios cumplirá su propósito con Israel, sé por cierto que también lo cumplirá conmigo. Y mientras tanto, estamos en buena compañía. Así que cuando vea las noticias y te quieran vender no sé qué historia, aquellos que estamos del lado de la nación de Israel, estamos del lado correcto de la historia. Estamos bendiciendo lo que Dios bendice y amando lo que Dios ama. Y Dios le dijo a Abraham que aquellos que lo bendijeren serían benditos por Dios, pero que los que lo maldijeren serían malditos por el Señor. Y de eso en España tenemos mucha experiencia, por haber maldecido al pueblo judío durante siglos, y de aquellos polvos, estos lodos. Aún así, el Señor cumplirá su voluntad. Amén. Pues esto es solo la introducción. ¿Y alguno ya echa humo por la cabeza? Entonces, lo más importante y lo único que quiero que te quedes con esto es que Dios escogió a Israel por amor, lo escogió para cumplir un propósito, que es mostrar su carácter a toda la humanidad, lo escogió para bendecir a todas las naciones, y que ahora, por medio de la fe en Jesús, el Mesías de Israel y el Mesías de toda la humanidad, aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo, entremos a formar parte de esa familia de la fe, y esa misma bendición que alcanzó Israel alcance también a todas las naciones por medio de la predicación del Evangelio. Te acabo de resumir toda la hora que acabo de contarte. Amén.